Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Sábado 12 de abril 2025. Primera lectura. Ezequiel 37, versículo 21 al 28. Esto dice el Señor Dios. Voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones, y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado de Jeremías, capítulo 31. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio. Juan 11, versículo 45 al 56. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada. No comprenden que conviene
que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en saludarlos un sábado más. Hoy te pedimos, Madre Santísima, que nos sigas acompañando, que sigas siendo nuestra Madre, que no te olvides de nosotros y que nos sigas cubriendo con tu amor maternal. Hermanos, hoy en la primera lectura dice Dios a través del profeta Ezequiel, dice así: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en los reinos. Nuestro Dios está diciendo que va a traer a todas las personas israelitas que fueron dispersadas anteriormente por el pecado, porque Dios así lo permitió. Dios permitió que fueran dispersadas las tribus de Israel por todo el mundo. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, porque no cumplieron los mandamientos de Dios. Pero ahora dice Dios que Él los va a recoger, que Él los va a traer, que los va a unir nuevamente. Dice: mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Dice: voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, hermanos, para resumir la primera lectura, nos está hablando de la unidad. Nos está hablando de que Dios va a rescatar nuevamente a su pueblo, que los va a unir nuevamente como antes eran un pueblo, y que Él va a ser su pastor. Dice en el Salmo, dice: el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces nos está hablando de ese pastor que es Dios, ese pastor que es Jesús, que nos cuida, que nos protege, que nos guía. Y en el Evangelio nos está hablando y dice así, dice que toman la decisión de matar a Jesús. Y dice que el sacerdote, sumo sacerdote de aquel año, que era Caifás, dijo esto: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Él, sin saber, sin darse cuenta, él profetiza. Él, como era el sumo sacerdote, él dice, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras que se iban a cumplir, que Jesús tenía que tenía que morir por toda la nación. Y él, pues, sin saberlo, porque él
su intención de ellos, estaban hablando de cómo matarlo, de cómo deshacerse de él. Sin embargo, como él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, él dice una profecía para Jesús. Y dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar. Fíjense cómo aquí se une la primera lectura con el Evangelio. En la primera lectura estamos hablando de unidad, que Dios va a traer a sus ovejas perdidas, a sus ovejas dispersadas por el mundo, las va a congregar nuevamente. Y fíjense lo que dice aquí. Dice: y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Entonces, la obra de Jesús no es solamente para salvarnos, sino que trae muchas cosas dentro de esa obra, que es congregarnos, unirnos. En otras palabras, nos está hablando de la unidad. Yo pienso que hoy las lecturas nos están hablando de la unidad. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, hermanos? Unidad en nuestra familia. Hay unidad en nuestro matrimonio. Hay unidad entre nuestros hijos, nuestras hijas. Hay unidad entre nuestros familiares. Hay unidad en nuestras parroquias, entre los sacerdotes, entre los ministerios de una parroquia. Hay unidad entre los integrantes. Por ejemplo, yo pertenezco a un coro. Hay unidad en mi coro. Hay unidad entre los diferentes países en el mundo. Esa es una muy buena pregunta, yo pienso, porque ahorita la situación que estamos viviendo, pues es una situación difícil a nivel mundial. Entonces Jesús nos está hablando de la unidad, de procurar la unidad, fomentar la unidad. Y ahí donde nosotros vemos la división, donde nosotros vemos el sectarismo, donde nosotros vemos que hace falta la unidad, debemos de fomentar esa unidad. Si vemos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares están peleados, están enojados, no se hablan, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es tratar de reconciliarlos, tratar de que se hablen unos con otros. Si en nuestro trabajo sabemos que dos compañeros están peleados, están enojados, vamos a hablar con los dos, vamos a hacer ese punto medio, vamos a hacer ese puente de paz entre ellos dos y vamos a hacer que ellos se reconcilien. Si conocemos a un matrimonio que está a punto de separarse, que tiene problemas matrimoniales y que nosotros podemos hacer algo por ellos, podemos platicar con ellos, podemos hacer que se reconcilien, vamos a dar ese paso de unidad. Si en nuestra parroquia donde vamos conocemos a personas que no se hablan, que están enojadas, que se tienen resentimiento, venganza, que no se quieren, vamos a hacer esos lazos de amor, esos lazos de paz, hermanos. Si ustedes se fijan, cuando hay una catástrofe natural, un terremoto, fuegos forestales, cuando hay catástrofes, un volcán hace erupción y diferentes cosas que pasan, huracanes, tantas cosas, ve uno cómo la gente en esos momentos se olvida de todo. Se olvida de las razas, de las lenguas, se olvida de que yo no te quiero, me caes mal. Lo ve uno en las noticias. A mí, gracias a Dios, nunca me ha tocado
vivir una catástrofe así tan grande, pero lo ve uno y lo escucha uno en las noticias. Uno ve cómo las gentes en las noticias dicen, aquí nos estamos ayudando todos, aquí nos estamos echando la mano todos, aquí nos olvidamos de nuestras diferencias y la gente empieza a ayudarse unos a otros. Pero a veces, hermanos, tienen que pasar cosas tremendas. A veces tienen que pasar terremotos, tienen que pasar catástrofes naturales para que el ser humano nos demos cuenta de que no vale la pena estar peleados. No vale la pena estar enojados. No vale la pena tener riñas unos con otros. No vale la pena tener resentimiento con otros. O a veces alguien se enferma, alguien le da cáncer o cualquier tipo de enfermedad. Y es ahí cuando uno dice, Señor, ¿por qué estoy enojado con fulano de tal? Ya, ayúdame a perdonarlo, ayúdame a perdonarla. Y se da uno cuenta que lo que vale la pena es el amor, que lo que vale la pena es la unidad, es los lazos de misericordia. Hermanos, hay una canción muy famosa, todos la conocen, se llama Hazme un instrumento de tu paz. Dicen que la escribió San Francisco de Asís, pero dicen que también no hay ningún documento que diga que él la escribió. Pero es una canción bonita, hazme un instrumento de tu paz. Y yo pienso que hoy Dios nos está llamando a hacer esos instrumentos de paz con los demás. Pensemos, meditemos dónde yo puedo ser un instrumento de paz, un instrumento de reconciliación, de unión. Así como nos dicen hoy la palabra de Dios, unidad. Rescataré a mis ovejas, rescataré a mis hijos de Israel y los uniré en un solo pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Hoy, Madre Santísima, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú nos has regalado. Gracias por tu abrazo maternal. Gracias, Madre Santísima, por mirarnos con ternura a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Madre Santísima, por velar, por orar por nosotros. Tú estás siempre al pendiente de nuestras necesidades. Y le dices a Jesús, se ha acabado el vino, Señor. Como en las bodas de Caná, tú estabas al pendiente. Andabas por allí sirviendo, tal vez en la cocina, al pendiente de los alimentos. Y te diste cuenta que se acabó el vino. Madre Santa, así también cuando se acaba el vino en nuestras vidas, cuando se acaba el vino en nuestras familias, cuando se acaben las ganas de seguir, las ganas de la alegría, las ganas de amar, de querer, de perdonar, te pedimos que le digas a Jesús, Jesús, se ha acabado el vino. Intercede por nosotros, Madre Santa. 50 rosas ofrezco todos los días, por mis problemas las dejo sobre el altar. 50 rosas son el total de mi rosario, que yo rezo con fervor, con todo el corazón, a la Madre de Dios, que rezo con fervor,
con todo el corazón a la Madre de Dios, la Virgen con su mirada contempla mi devoción. Unidas tiene sus manos, me invitan a la oración. Cuando apreciamos la bendición que del rosario, entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Madre Santísima, quiero sentir con tu Santo Rosario la presencia de Dios en mi vida. Oh Madre Bella, sé que en tu Rosario hay una oración tan poderosa, hay una unción tan poderosa que a través de tu Rosario tú bendices a mi familia, tú bendices a mis hijos, a mis hijas, tú bendices a mis seres queridos. Y a través del rezo del Santo Rosario han salido tantas vocaciones, tantos sacerdotes, tantas monjas para tu reino, Señor, para que guíen a tu pueblo, Señor. Gracias, Madre Santa. Hoy te damos gracias por todo y nos abandonamos en tus brazos. La Virgen con su mirada contempla mi devoción. Unidas tiene sus manos, me invitan a la oración. Cuando apreciamos la bendición que del rosario, entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios. Entonces sentiremos con la Virgen María la presencia de Dios.